Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Despierta RD. Aquí las informaciones continúan y ahora en el segmento de la entrevista está con nosotros el señor Jorge Iván Tobón, ingeniero en geología y con quien vamos a hablar de varios temas. Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Un placer estar aquí con Bienvenido, ustedes. ingeniero. Muchas gracias, Gilbert. Qué bueno, qué bueno. Nosotros hoy vamos a hablar sobre construcciones de ciudades, pero sobre todo de la geología. Y usted como doctor en química, en mineralogía en cemento y también en la nanotecnología aplicada en la construcción, tengo una pregunta. Hoy vimos que el sector de la construcción pues ha dicho que se encuentra, digamos que económicamente destrozado, eso desde la pandemia hasta el año 2022, donde cayó aún más. ¿Cómo afecta esto, el hecho de que la calidad de la construcción sea menor y que todo el área de la construcción en un país pues esté en esa situación cuando lo sumamos o lo relacionamos con la geología? El hecho de los sismos, que Ok, tiene que ver, se relaciona automáticamente. Si no tenemos edificaciones de calidad y fuertes, pues tendremos consecuencias mayores. tal cual. Así es. Si la calidad de los materiales y las calidades de los diseños no son las óptimas, pues cuando tenemos este tipo de problemas como sismos o terremotos, pues las consecuencias serán mayores. Sin embargo, en los pocos días que llevo acá, mi apreciación es que la calidad de las construcciones de ustedes son de muy buen nivel. Seguramente, como lo estamos experimentando en Latinoamérica y en buena parte del mundo, hay una crisis económica, temas inflacionarios, bueno, temas macroeconómicos que han hecho que las ventas y la cantidad de proyectos que se desarrollen se disminuyan significativamente. Pero eso no es un problema solo de República Dominicana, eso es un problema que estamos teniendo a nivel global. En la región, ¿cómo anda esto? En la región ha sido una caída constante en la construcción a nivel latinoamericano, pero eso no implica que la calidad haya disminuido, ¿cierto? O sea, puede ser que yo esté vendiendo menos de un producto, pero sigo haciendo el producto con la misma calidad. Incluso, ustedes tienen un ejemplo muy bueno de la calidad constructiva que tienen, y es el evento sísmico que ocurrió en el 2010. En el año En Haití. 2010, exacto, gracias Gilbert, en el año 2010 hubo un terremoto que fue de una magnitud importante, 7.0. Eso es una magnitud Muy grande. muy grande, ¿cierto? En la escala que nosotros lo medimos es muy significativo. Y en Haití hubo más de 200.000 muertos. Aquí no, aquí, Aquí prácticamente ni se ni se sintió en agrietó. aquí términos. no. Aquí ni grietas hubo casi. Aquí no, exacto. Y eso es el reflejo de la calidad de la construcción que ustedes tienen. Ahora, ¿Es yo no, correcto eso? ¿Esa calidad? no lo puedo afirmar porque no he hecho un estudio detallado del tema, sin embargo, una primera apreciación solo con ese dato nos indicaría que sí, que están trabajando con una muy buena Usted dice calidad. que estuvo aquí, recientemente llegó. ¿De qué nacionalidad es? Yo soy colombiano, Es colombiano. yo soy El colombiano. tema de la inteligencia artificial, ¿qué juega? ¿Qué papel juega o va a jugar en el futuro en el tema de la geología? Bueno, lo voy a hablar en la geología, pero me gustaría más en la construcción Exactamente. en este momento. Correcto. Porque mira, uno de los grandes retos y oportunidades que tenemos en la construcción es que Sí. la construcción sigue siendo muy informal. La construcción se sigue haciendo de una manera muy manual. La inteligencia artificial, o lo que nosotros llamamos la cuarta revolución industrial, Ujú. la industria 4.0, va a permitir que mucha de la construcción se haga de manera robotizada, con lo cual nosotros vamos a poder garantizar mucha más calidad en los procesos constructivos. Un ejemplo claro, la Sí. impresión 3D. Hoy ya en el mundo estamos haciendo casas que se imprimen con un brazo robótico, con lo cual la mezcla del material es Más precisa. más precisa, más dosificada, gracias. Y la calidad estructural mismo, volviendo al tema de los sismos, es más alta. Tiene Pero la Entonces, vemos que... República Dominicana, perdón Ujú. Paola, tiene la República Dominicana, aunque usted digamos que no es, no tiene la actividad frecuente aquí, ajá. pero conforme a lo que ha visto, la oportunidad de hacer mejoras en el tema infraestructura, sobre todo, y quisiera orientarme en ese aspecto porque es un elemento esencial de la economía de la construcción,
en la infraestructura pública, o sea, túneles elevados, carreteras y sobre todo también en el área montañosa, que aquí hay mucho temor con el tema medioambiental de si se pueden hacer, si no se pueden hacer, porque si hay un impacto realmente fuerte en ese sentido. ¿Cómo manejar este tema? Mira, mi opinión es que hay una oportunidad de mejora muy significativa. Eh, En lo que más estamos trabajando en el mundo en este tema es desarrollar ciudades sostenibles y resilientes. Eso es lo que queremos, que las ciudades tengan ese triple vértice del que nosotros hablamos, y es el tema ambiental, el tema social y el tema económico. Las ciudades tienen que ser sostenibles y para eso el desarrollo de la infraestructura es clave. Aquí, por ejemplo, en los pocos días que llevo he notado dos problemas o dos oportunidades de mejora muy significativos. Uno, el transporte público. Transporte público. Yo creo que en el transporte ¿Qué vio? público se puede hacer mucho. Uno, los buses deberían ser eléctricos. ¿Los? Buses, no sé cómo le dicen Autobuses, ustedes, guaguas. los Sí, autobuses, autobuses. las guaguas que ustedes llaman, podrían ser Hace eléctricos. tiempo que hemos venido planteando no- que el gobierno haga una inversión en esos para que se evite el uso de tanto combustible. Claro, y Eso podrían es. tener Hace poco también el mismo presidente Abinader se comprometió con este sector transporte a ayudarlos a modernizarse. O sea, ya eso es por lo menos Pero que una por lo menos, iniciativa. como lo explica nuestro invitado, Iván, el gobierno debe de invertir primero en la flotilla oficial, para mandar el ejemplo, pero y ahorrar muchos millones de pesos. Pero hay una actividad previa a eso, Ujú. y es el planeamiento. La estrategia de una ciudad sostenible es una ciudad que haya sido No, planificada. bueno, aquí Y tenemos para problemas con eso está el Plan de Ordenamiento Bueno, Territorial, o ahí es POT, difícil. que en todas las ciudades lo debemos hacer. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que el autobús, es como le Sí, decimos, sí, el el autobús bus. vaya por la misma vía que van los carros o coches particulares. Debería tener un carril preferencial donde él se pueda mover libremente Como en y Estados Unidos, evitar que usted En espera su competir. Europa eso lo autobús. hemos visto hace miles de años atrás Así es. y Y todavía no solo no lo en tenemos en la Europa, región. en muchos países de la región. Un ejemplo es la ciudad de donde yo vengo, Medellín. En Medellín nosotros tenemos los buses por carriles preferenciales, en un muy alto porcentaje son buses eléctricos, pero además el transporte público es multimodal, porque no siempre a todas las zonas puede entrar el bus. Mire que Por aquí, ejemplo, un barrio periférico, sí, el bus no podría ir, pero un metrocable sí. sí. Mire, perdona que lo interrumpa. Nuestro Tranquilo. cable es el teleférico, ¿no? Un Ajá. teleférico. Ajá, exactamente. Nosotros lo Perdona que llamamos lo interrumpa. metrocable. Aquí se inició un proyecto que fue cuando comenzó la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, que fue creada por decreto por el presidente Fernández, y cada autobús tenía su carril, el carril Exclusivo. exclusivo. Ok. Nadie se metía en eso y fue un tiempo muy bien organizado, muy organizado. Después, eso comenzó a dañarse y ya los autobuses hasta echan carrera en la calle, en la avenida en este país. O sea, Así es. Público y privado. si usted habla de planificación, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Planificación y sistema de consecuencia Claro. Y el en otro, el transporte. entonces, transporte público, primera oportunidad de mejora o de trabajo Sí. que yo vi en estos pocos días que llevo. El segundo, que es un tema de todas las islas, Ujú. pero que aquí lo vi de manera significativa, el manejo de los residuos. Los residuos sólidos urbanos, Sí. o sea, las basuras que llaman algunas Ujú. personas, que entiendo y por lo que me han explicado, se manejan en sitios de disposición final Y que son a vertederos. cielo abierto, Sí, vertederos a cielo vertederos a cielo abierto. Sí, Eso no tiene presentación ya a nivel global, a nivel mundial. correcto. Esa no es la forma adecuada de manejarlo, por varias razones. Todos estamos muy preocupados hoy por el calentamiento Y el tema global. del medio ambiente, sí. ¿Cierto? El calentamiento global, el impacto mundial, el cambio climático que estamos viviendo, ya es claro para todos nosotros. Y una de las principales causas es el CO2. Cuando usted tiene estos vertimientos a cielo abierto, estos vertederos a cielo abierto, lo que estás generando es metano, que es otro gas. Que contamina. Claro, y es 40 veces más contaminante que el CO2. Además, pues los lixiviados,
el Sí. agua que sale Sí, de sí, esos sí, sí, sitios sí, es agua Esto es altamente terrible. Esto contaminada. daña el subsuelo, Exacto. daña las aguas. Daña los acuíferos, Sí, perfecto. Y sí. además los olores que generan. Entonces, la pregunta es, desde la planificación urbana, ¿cómo hacemos para que en la casa de cada uno de nosotros generemos menos residuos? Pero una vez generados, ¿cómo hacemos para reutilizarlos? Y si no los reutilizamos, ¿cómo hacemos para reincorporarlos en el proceso productivo, en cualquier sector industrial? Por ejemplo, ¿qué tal incinerarlos y generar energía eléctrica a partir de ellos? Ujú. Eso se ha hecho en muchas partes del mundo. ¿Y qué tal con esos residuos que quedan de esa incineración hacer materiales de construcción? ¿Esos materiales de construcción estarían a un alto nivel de calidad en casos, relacionándolo con también su otra área de la geología, en caso de alguna catástrofe atmosférica? Porque vemos mucho también que, o por lo menos nosotros aquí en República Dominicana, hablamos que si nos dicen, tú puedes hacer esa pared de Chirroc, por ejemplo, Ujú. a veces te dicen, no, 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 se puede caer fácil, yo prefiero el bloque y el cemento. Entonces, porque se tiene la certeza de que con el bloque y el cemento es que uno está más protegido. Entonces, cuando hablamos de materiales de construcción Alternativos. alternativos, inmediatamente desechamos el cemento y hablamos de otro tipo de material que es más para nosotros, digamos que más frágil. Ok. Lo que dices es absolutamente cierto y la creencia popular es cierta. Y es que el concreto, las edificaciones hechas con cemento, desde que estén bien diseñadas y bien calculadas, son mucho más seguras que otro tipo de materiales para hacer construcciones que te resistan un huracán, una inundación, un terremoto, los riesgos que ustedes tienen en esta zona del mundo. Pero cuando yo hablo de ese material de construcción alternativo como esos residuos, no estoy pensando en que van a sustituir totalmente al cemento. Por el contrario, es que los vamos a incorporar dentro del cemento para mejorar la calidad y para mejorar el impacto ambiental o disminuir el impacto ambiental que tiene este producto llamado cemento. Porque Ingeniero, estoy reincorporando un residuo. ingeniero, el tema de las ciudades y las ciudades pensadas, sobre todo hay países que se dan esa oportunidad, quizás porque tienen mucho territorio y ese territorio le permite hacer movilizaciones incluso de habitacionales en el tiempo. Usted ve China que construye una ciudad, está vacía y tiene Sí. como movilizarse, me van para allá y aquí cerramos. Así es. Eh, eh, pero países como el nuestro quizás es un poco difícil. Usted se ha movido en el Distrito Nacional y ves, por ejemplo, cómo es el día a día. ¿Cómo manejar una población que va en constante crecimiento, en zonas que ya están de por sí saturadas en términos habitacionales, pero que la gente no quiere salir de ahí sencillamente porque se siente cómodo, porque es el ambiente en que ha crecido, porque quizás, bueno, su casa puede convertirla en una torre y eso le puede generar algún tipo de renta económica? ¿Cómo manejar esos intereses individuales frente al tema de la misma planificación urbana y los criterios que deben ser utilizados en la actualidad? Wow, la pregunta muy buena, pero me puedo quedar el resto del día porque hay tres puntos Da, ahí. da para una conferencia. Sí, sí, es que hay Sí. tres puntos ahí claves. O sea, tocaste unos puntos importantísimos. Primero, en Latinoamérica estamos viviendo un fenómeno que es el desplazamiento de la gente del campo, la gente rural, a las ciudades. Las migraciones Las internas. migraciones, al punto que hoy en Latinoamérica el 80% de las personas vivimos en ciudades. Estamos dejando sin habitantes el campo. El Y campo eso está tiene vacío. Las urbes, caramba. y eso tiene unas consecuencias enormes. Piénselo solamente desde el punto de vista Aquí las provincias que alimentario, están quedando vacías en el sur la están ocupando los haitianos por de la ejemplo. zona fronteriza. Ok, bueno, entonces primer punto, migración, y estamos yéndonos a las ciudades y cuando esa migración no es ordenada, pues tenemos las consecuencias que has Sí. mencionado. Un crecimiento de las ciudades completamente desorganizado y en muchos casos ni siquiera sin los servicios básicos. Mucha gente llega a las ciudades, construye su casa como puede, Claro. sin tener acueducto, Exacto, alcantarillado, principalmente. energía eléctrica y en zonas incluso de alto riesgo. Aceras y contenes y todo eso. Exacto. Entonces eso nos lleva a otro punto que es muy importante y es que hablamos de déficit habitacional
Y en el déficit habitacional consideramos dos aspectos. El primer aspecto es el déficit cualitativo. Es aquella casa que le falta servicios públicos, Sí. pero está construida, ¿cierto? Y el segundo aspecto es el déficit cuantitativo. ¿Cuánta gente hay que no tiene casa? El déficit cuantitativo es del orden del 6%. En una nota periodística que leí hace poco que llegué acá, me llamó mucho la atención que aquí en su país es cercano al 39%. O sea, es mucho más alto que en el resto de América Latina. Y eso hay que revisarlo. Eso hay que, si ese dato es cierto, es de un periódico de ustedes, si ese dato es cierto, pues habría que entrar a evaluar por qué y cómo corregirlo. Pero ¿cuál es la solución? Es que así tengamos ya el problema, tenemos que darnos la oportunidad de pensar, de hacer los estudios técnicos, de tener los datos para poder construir ese modelo de ciudad que nos soñamos. Es la única forma. Ya está el problema, ya tenemos un crecimiento desordenado. ¿Cómo nos organizamos? Es la pregunta que hay que hacerse. Iván, Bueno. antes de irse 30 segundos, usted que es geólogo, ¿qué tal el terremoto de Petro allá en Colombia? Siguiente pregunta. Pues terminó la entrevista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Bienvenido, por haber muchísimas estado con gracias. No, a nosotros. ustedes, Bienvenido al muy país. amable. Sí, un placer tema estar aquí. bastante Bienvenido al país. interesante. El y temor es que esperamos- se quede en República Dominicana. Eso iba a Como dicen en decir. Colombia. Y esperamos que les... El riesgo es El quedar. que se quede. Esperamos que les Sí, guste, sí, sí, que no solamente sí. sea para trabajo, sino también que se dé su vueltita por Qué los bueno, lugares eso históricos espero. y se coma la comida. Es unas alturas de aquí. mangú, que eso es lo mejor que hay aquí. Un país muy bonito Mangú. y una ciudad muy bonita. Sí, sí, sí. Aunque ustedes probablemente porque viven acá no lo Sí. noten, es una ciudad muy bonita, muy blanca, muy interesante y con unos retos muy importantes. Así Muchas es. gracias. Muchísimas Bueno, a gracias por ustedes. haber estado con nosotros. Feliz día. A ustedes no se muevan, que continuamos con muchísimo más aquí en Despierta RD. A continuación, otro invitado. No le cambien. Despierta.